niño de 9 años, sorprende al tribunal con su inteligencia y valentía, salvando a su abuela de una acusación injusta. Imagina por un momento que tienes 9 años. Estás sentado en un tribunal frío viendo a tu abuela, la única familia que tienes en el mundo, siendo acusada de un crimen que no cometió. El abogado no apareció. Nadie cree en su inocencia. Y entonces, tú te levantas. Con solo 9 años decides enfrentar a jueces, fiscales y todo un sistema para salvar a la persona que más amas. Esta historia se pasó en un pequeño pueblo de México, y lo que estás a punto de descubrir te va a tocar el corazón de una manera que nunca imaginaste. Si te gustan las historias que emocionan y te hacen ver la vida desde otra perspectiva, suscríbete ahora. Aquí, cada historia puede transformar tu día. Te prometo que si lees hasta el final, serás testigo de una de las defensas más brillantes que un tribunal haya visto jamás. Y lo más increíble, fue hecha por un niño de solo 9 años, con una valentía que pocos adultos tendrían. Lo que descubrió y cómo logró probar la inocencia de su abuela te dejará sin palabras. Esta es la historia de Diego Hernández, un niño que demostró que el amor verdadero puede mover montañas y que la justicia a veces viene de las manos más pequeñas y los corazones más puros. Nuestra historia comienza en Puebla, una ciudad que está a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de México. Allí vivía Diego Hernández, un niño de 9 años con ojos grandes y curiosos, cabello oscuro siempre desordenado y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Diego no era como los otros niños de su edad. Mientras sus compañeros jugaban videojuegos o corrían por el patio de la escuela, él prefería sentarse junto a su abuela, María Elena Hernández, una señora de 1972 años que había sido su única familia desde que tenía 7. La historia de Diego y su abuela empezó de forma trágica. Sus padres, Carmen y Luis, murieron en un accidente de tráfico cuando él tenía solo 7 años. El mundo de Diego se derrumbó aquel día lluvioso de marzo. Pero María Elena, una mujer fuerte como pocas, no dudó en abrir las puertas de su pequeña casa para recibir a su nieto huérfano. «Mijo», solía decirle, «la vida a veces nos quita lo que más queremos, pero también nos da oportunidades de amar aún más fuerte». María Elena no era una mujer rica. Vivía de una pequeña pensión y del trabajo que hacía como tesorera de la cooperativa de artesanas del barrio San José. Era un trabajo que se tomaba muy en serio. Todas las mañanas se despertaba a las 6, preparaba café y chocolate caliente. Para Diego arreglaba sus cosas para la escuela y lo acompañaba hasta allí. Luego iba a la cooperativa, donde 15 mujeres de la comunidad se reunían para hacer tapetes, bordados y artesanías que vendían para mantener a sus familias. A Diego le encantaba acompañar a su abuela a la cooperativa los fines de semana. Allí ayudaba a organizar los recibos, contar el dinero del caja y hasta aprendió a hacer pequeños bordados. Las mujeres de la cooperativa lo trataban como a un hijo. «¡Qué niño tan inteligente!», decía doña Isabel, una señora de 60 años que hacía los bordados más bonitos de la región. «Entiende de números mejor que muchos adultos por ahí». Y era cierto. Diego tenía una facilidad natural para las matemáticas que sorprendía incluso a sus profesores. En la escuela, siempre terminaba primero los ejercicios y ayudaba a sus compañeros que tenían dificultades. Pero su inteligencia iba más allá de los números. Diego era observador, curioso y tenía una memoria impresionante. Se acordaba de detalles que la mayoría de la gente pasaba por alto. María Elena le enseñó a su nieto valores que consideraba fundamentales: honestidad, trabajo duro y amor por los demás. «Diego», le decía mientras organizaban juntos los papeles de la cooperativa, «recuerda siempre, nuestro nombre es nuestra mayor riqueza. La reputación tarda toda una vida en construirse, pero puede destruirse en un minuto. Por eso sé siempre honesto, incluso cuando duela». El niño absorbía cada palabra de su abuela como esponja. La veía levantarse temprano todos los días, trabajar sin descanso, ayudar a las vecinas cuando lo necesitaban y aún tener energía para ayudarlo con sus tareas cada noche. María Elena era su héroe.
su inspiración y su razón de vivir. La cooperativa que María Elena ayudaba a administrar era más que un negocio para aquellas mujeres. Era una forma de supervivencia, un lugar de encuentro, una familia. Cada peso que entraba y salía se contaba con cuidado. El dinero se usaba para comprar materiales, pagar pequeños gastos y al final de cada mes se repartía entre las cooperadas según el trabajo que cada una producía. María Elena se tomaba su responsabilidad como tesorera muy en serio. Tenía un cuaderno donde anotaba cada gasto, guardaba todos los recibos en carpetas organizadas por mes y siempre rendía cuentas de cada centavo a las demás mujeres. La confianza es como un jarrón de cristal, le explicaba a Diego. Una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual. Diego creció observando esa dedicación de su abuela. Veía cómo revisaba y volvía a revisar los números. Como siempre pedía 2 presupuestos antes de hacer cualquier compra para la cooperativa. Cómo trataba el dinero de las demás mujeres con más cuidado que el suyo propio. Fue así como el niño aprendió no solo matemáticas, sino valores que muchos adultos nunca llegan a entender. Entendía que detrás de cada peso había sudor, trabajo y la esperanza de familias enteras. Sabía que la cooperativa no era solo un negocio, sino un sueño colectivo de mujeres que luchaban por mantener a sus hijos y nietos con dignidad. Los fines de semana, cuando no había clases, Diego y María Elena solían sentarse en el porche de la casa para contar el dinero de la cooperativa y organizar los recibos de la semana. Era un ritual que él adoraba, no por el dinero en sí, sino por el tiempo que pasaban juntos, por las historias que su abuela contaba sobre cada una de las cooperadas, por los planes que hacían para mejorar el negocio. Todo empezó a cambiar en una fría mañana de octubre. Diego se estaba preparando para ir a la escuela cuando vio a su abuela sentada a la mesa de la cocina, con una expresión que nunca había visto antes. María Elena estaba pálida, sosteniendo una carta con manos temblorosas. Sus lágrimas caían silenciosamente sobre el papel. «Abuela, ¿qué pasó?», preguntó Diego, sentándose a su lado y poniendo su pequeña mano sobre el brazo de su abuela. María Elena intentó sonreír, pero no pudo ocultar la desesperación en su rostro. «No es nada, mijo, solo problemas de adultos. Ve a prepararte para la escuela». Pero Diego no era un niño común. Se dio cuenta de que algo muy grave estaba pasando. Durante todo el día en la escuela no pudo concentrarse en las clases. Su mente estaba en casa, con su abuela y esa carta misteriosa que la había dejado tan afectada. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a María Elena hablando por teléfono con una voz que nunca había oído antes. Era una voz derrotada, desesperada. «Lo juro por Dios que no tomé ese dinero», decía al otro lado de la línea. «¿Cómo pueden pensar que yo haría algo así después de tantos años de trabajo honesto?». Diego se sentó en silencio en la sala, fingiendo hacer sus tareas, pero escuchando cada palabra de la conversación. Poco a poco, empezó a entender la gravedad de la situación. Alguien estaba acusando a su abuela de robar dinero de la cooperativa. 50,000 pesos habían desaparecido. Y como María Elena era la tesorera, se convirtió en la principal sospechosa. Cuando María Elena colgó el teléfono, se sentó en la silla de la cocina y lloró como Diego nunca la había visto llorar. Ni siquiera en el funeral de sus padres había mostrado tanto dolor. El niño corrió a abrazarla, y fue entonces cuando ella decidió contarle la verdad. «Diego», dijo secándose las lágrimas, «alguien tomó 50,000 pesos de la cooperativa, y ellas creen que fui yo». Su voz se quebró en la última palabra. «Nunca jamás haría algo así. Ese dinero es el sustento de 15 familias, es el futuro de los hijos y nietos de mis amigas. ¿Cómo pueden pensar que yo robaría eso?». Diego sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su abuela, la mujer más honesta que conocía, estaba siendo acusada de robo. «Pero abuela, tú no hiciste eso. Todos saben que eres honesta», dijo, con la inocencia de un niño que aún cree que la verdad siempre gana. «Mijo», suspiró María Elena, «a veces la verdad no es suficiente. Necesitan pruebas, y todas las pruebas apuntan hacia mí. Yo era la única con acceso a la caja fuerte. Yo era la responsable de los cheques. Y el dinero
desapareció el día que estaba sola en la cooperativa. En los días siguientes, la vida de María Elena se convirtió en un infierno. Las mujeres de la cooperativa, que antes la trataban como familia, ahora la miraban con desconfianza. Algunas vecinas murmuraban cuando ella pasaba por la calle. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de acreedores y curiosos. Diego veía a su abuela desmoronarse cada día. María Elena, que siempre había sido una mujer fuerte y decidida, ahora apenas podía levantarse de la cama. Su presión arterial se disparó y empezó a tomar medicamentos que antes no necesitaba. «Tengo miedo, Diego», confesó una noche cuando pensaba que él estaba dormido. «Tengo miedo de ir a la cárcel y dejarte solo». La situación empeoró cuando llegó la citación oficial. María Elena sería procesada penalmente por peculado. Si la condenaban, podría enfrentar de 2 a 12 años de prisión. Para una mujer de 72 años, con problemas de salud, eso podía ser una sentencia de muerte. Diego investigó en la internet de la escuela qué significaba peculado. Cuando descubrió que era un delito contra la administración pública, que su abuela realmente podría ir a la cárcel, sintió un miedo que nunca había experimentado. La posibilidad de perder a la única familia que tenía lo aterraba. El abogado que María Elena logró contratar no inspiraba confianza. Era un hombre joven recién graduado que tomó el caso porque ella no tenía dinero para pagar a un profesional más experimentado. Durante las pocas veces que se reunieron, apenas miraba los documentos y repetía siempre la misma frase. «El caso está difícil, doña María. Las evidencias no están a nuestro favor». Fue entonces cuando Diego tomó una decisión que lo cambiaría todo. La noche antes del juicio, se sentó junto a su abuela y dijo con una determinación que no encajaba con su edad: «Abuela, sé que tú no hiciste esto, y voy a probarlo». María Elena sonrió con tristeza. «Mijo, sé que me quieres y crees en mí. Eso ya es suficiente». Pero Diego negó con la cabeza. «No, abuela, el amor no te va a sacar de la cárcel. Las pruebas sí, y yo las voy a encontrar». Esa madrugada, mientras María Elena finalmente lograba dormir con la ayuda de los medicamentos, Diego se quedó despierto. Tomó todos los papeles de la cooperativa que pudo encontrar y empezó a estudiarlos como un detective. Había algo mal en toda esa historia y él estaba decidido a descubrir qué era. El día del juicio amaneció gris en Puebla. María Elena se despertó antes de que saliera el sol, no porque quisiera, sino porque el miedo no la había dejado dormir bien desde hacía semanas. Miró a Diego, que dormía a su lado en la cama. Desde que empezaron las acusaciones, él no podía dormir solo, temiendo que se la llevaran en medio de la noche. Diego se despertó y vio los ojos rojos de su abuela. «Abuela, no dormiste nada, ¿verdad?». Ella intentó sonreír. «Dormí un poco, mijo, no te preocupes por mí». Pero Diego conocía a su abuela mejor que nadie. Vio las arrugas que se habían profundizado en las últimas semanas, el temblor en las manos que antes eran firmes, la forma en que había perdido peso por no poder comer bien. Durante el desayuno, que ninguno de los dos pudo terminar, María Elena recibió una llamada que la dejó aún más afectada. Era el abogado. «Doña María, tengo una mala noticia. No podré asistir al juicio hoy. Tuve una emergencia familiar. Tendremos que pedir un aplazamiento». Diego vio la desesperación apoderarse del rostro de su abuela. «¿Cómo que no va a poder asistir? ¿Tendré que enfrentar esto sola?», dijo María Elena con la voz quebrándose. «Señor, no entiende. No tengo dinero para contratar otro abogado. Lo necesito». Al otro lado de la línea, el abogado fue insensible. «Doña María, entiendo su situación, pero las emergencias pasan. Vamos a reprogramar para la próxima semana». Y colgó. María Elena se sentó en la silla de la cocina y comenzó a llorar desesperadamente. «Se acabó, Diego. Sin abogado no tengo ninguna posibilidad. Me van a condenar hoy mismo». Diego nunca había visto a su abuela tan desesperanzada. Siempre había sido ella quien lo consolaba, quien encontraba soluciones, quien decía que todo iba a estar bien. «Abuela», dijo Diego, arrodillándose frente a ella,
No vas a estar sola. Yo voy contigo. María Elena negó con la cabeza. Mijo, eres un niño. Esto es cosa de adultos. Pero Diego tuvo una idea que parecía loca incluso para él mismo. ¿Y si yo fuera tu abogado? María Elena casi sonrió a pesar del dolor. Diego, amor, para ser abogado hay que estudiar muchos años, ir a la universidad. Pero Diego la interrumpió. Abuela, sé que no hiciste esto. Yo puedo decir la verdad. Puedo demostrar que eres inocente. Por más absurda que pareciera, la idea María Elena no tenía opción. Era Diego o nadie, y en el fondo de su corazón sabía que su nieto era especial, que tenía una inteligencia y una percepción que muchos adultos no poseían. El tribunal estaba lleno. La noticia de que una cooperativa había sido robada se había esparcido por la ciudad, y mucha gente apareció para ver el juicio. María Elena entró al tribunal de la mano de Diego, intentando mantener la dignidad a pesar del miedo que la consumía. El juez era Carlos Mendoza, un hombre de 50 años, conocido por ser estricto pero justo. Cuando vio a María Elena entrar acompañada solo por un niño, frunció el ceño. ¿Dónde está su abogado, señora? María Elena tragó en seco. Señoría, mi abogado tuvo una emergencia y no pudo venir. Yo ya no tengo dinero para contratar otro. El juez suspiró. Era una situación que había visto muchas veces. Personas pobres intentando defenderse solas en casos complicados. Del otro lado estaba el fiscal Miguel Santos, un hombre de 45 años, experimentado y conocido por no dar tregua a los criminales. Había preparado minuciosamente el caso contra María Elena y estaba seguro de que lograría una condena rápida. Señoría, dijo el fiscal, el caso es claro. La acusada tenía acceso exclusivo a la caja fuerte de la cooperativa. El día que desapareció el dinero, ella estaba sola en el lugar. Los cheques fueron firmados con su firma. No hay nada que discutir. María Elena se levantó con dificultad, con las piernas temblando. Señoría, juro que no tomé ese dinero. Trabajo en esa cooperativa desde hace 15 años. ¿Por qué lo haría ahora? Su voz estaba quebrada, y Diego notó que estaba a punto de desmayarse. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Diego se levantó de la silla donde estaba sentado y caminó hasta la mesa donde estaba su abuela. Señoría, dijo con una voz clara que resonó en todo el tribunal. ¿Puedo hablar en defensa de mi abuela? Todo el tribunal quedó en silencio. El juez levantó la mirada, sorprendido. El fiscal parecía desconcertado. Algunas personas en el público murmuraron entre sí. Niño, dijo el juez, intentando ser amable. Esto es un tribunal, no un lugar para que los niños jueguen. Pero Diego no se intimidó. Lo sé, señor juez, no quiero jugar, quiero salvar a mi abuela. La sinceridad en su voz era tan evidente que hasta el fiscal paró para escucharlo. Mi abuela está enferma por esto. No puede dormir, no puede comer y yo sé que es inocente. El fiscal Miguel Santos se levantó indignado. Señoría, esto es absurdo. Un niño no puede participar en un juicio penal. Pero Diego se volvió hacia él con una calma impresionante. Señor fiscal, no quiero ser abogado, solo quiero contar la verdad. Mi abuela siempre me enseñó que la verdad es como el sol. Puede esconderse detrás de las nubes, pero siempre vuelve a brillar. El juez Carlos Mendoza quedó intrigado. En 25 años de carrera nunca había visto una situación como aquella. Un niño de 9 años queriendo defender a su abuela en un tribunal. Había algo en la sinceridad del niño que lo conmovió. Diego, dijo, tienes 5 minutos para hablar como testigo, pero solo 5 minutos. Diego abrió su mochila escolar y sacó una carpeta con papeles organizados con clips de colores, notas adhesivas y hasta algunos dibujos que había hecho para explicar sus descubrimientos. Todo el tribunal observaba en silencio total. Señores, comenzó Diego, mi abuela no es solo mi abuela, es mi madre, mi padre, mi familia entera. Cuando mis padres murieron, ella me acogió y me enseñó todo lo que sé. Me enseñó que el dinero no es solo papel, es trabajo, es sudor, es esperanza. Diego continuó su defensa con una madurez que impresionaba a todos en el tribunal. Vivo con mi abuela desde hace 2 años. Todos los días la veo trabajar en la cooperativa. La ayudo a contar el dinero, a organizar los recibos,
a verificar los pagos. ¿Saben cuánto cuidado pone ella en cada peso? El niño mostró su cuaderno escolar con una portada del hombre araña, pero lleno de anotaciones hechas con su letra infantil, aunque cuidadosa. Mi abuela me enseñó a anotar todo. Siempre decía, Diego, cuando anotas no olvidas, y cuando no olvidas no te equivocas. Diego abrió el cuaderno en una página específica. El último mes, antes de que desapareciera el dinero, empecé a notar cosas raras. Mostró una anotación fechada el 15 de septiembre. Miren aquí, el 15 de septiembre. Un pago de 1,200 pesos para comprar hilos especiales para bordar. Pero yo fui con mi abuela a la tienda de doña Patricia, y ella dijo que no recibió ese dinero. El fiscal Miguel Santos puso los ojos en blanco. Señoría, esto es ridículo. Un niño no tiene competencia técnica para analizar transacciones financieras. Pero Diego no se dejó intimidar. Señor fiscal, puede que no entienda de leyes, pero sé cuando las cuentas no cuadran. Mi abuela me enseñó matemáticas muy bien. El juez, cada vez más intrigado por la astucia del niño, le pidió que continuara. Diego pasó la página del cuaderno. El 20 de septiembre salieron 1,800 pesos para arreglar 2 máquinas de coser de la cooperativa, pero las máquinas siguen rotas hasta hoy. Diego sacó de la mochila 2 fotos impresas, tomadas con el celular viejo de María Elena. Las imágenes mostraban claramente 2 máquinas de coser con problemas, visibles. Tomé estas fotos ayer. Si el dinero se gastó para arreglar las máquinas, ¿por qué siguen rotas? Un murmullo comenzó a llenar el tribunal. Las personas en el público empezaban a prestar más atención a las palabras del niño. María Elena, que hasta entonces había estado cabizbaja, levantó la cabeza y miró a su nieto, con una mezcla de orgullo y asombro. «Y hay más», continuó Diego, sacando otros papeles de la mochila. El 28 de septiembre, 3,000 pesos para un curso de capacitación que nunca se hizo. Pregunté a todas las tías de la cooperativa y ninguna de ellas tomó ningún curso. El fiscal intentó interrumpir de nuevo. «Señoría, un niño no puede cuestionar documentos oficiales». Pero Diego respondió con una educación sorprendente. «Señor fiscal, no estoy cuestionando los documentos, estoy cuestionando a dónde fue el dinero. Los papeles existen, pero el servicio no se hizo». El juez Carlos Mendoza se inclinó hacia adelante, fascinado por la lógica simple pero devastadora del niño. «Diego, ¿cómo descubriste todo esto?» Diego sonrió por primera vez desde que entró al tribunal. «Señor juez, mi abuela siempre me lleva a la cooperativa. Conozco a todas las tías, todas las máquinas, todos los materiales. Cuando conoces bien algo, te das cuenta cuando algo está diferente». Entonces Diego sacó de la mochila un sobre más grande. «Pero lo más importante está aquí». Abrió el sobre y sacó copias de cheques. Mi abuela siempre guarda los talones de todos los cheques que firma. Pero estos cheques, que se usaron para sacar los 50,000 pesos, no tienen talón en su carpeta. Diego pasó los papeles al juez, quien los examinó con atención. «Y miren las firmas. Parecen las de mi abuela, pero no son iguales». El niño había hecho un trabajo digno de un perito grafotécnico. Había comparado varias firmas auténticas de María Elena con las firmas de los cheques cuestionables. Mi abuela siempre firma con pluma azul, porque dice que el azul es más bonito que el negro. Pero estos cheques fueron firmados con pluma negra. Y miren la presión. Mi abuela tiene artritis en la mano derecha, así que hace menos fuerza al firmar. Estas firmas fueron hechas con mucha fuerza, como si alguien intentara imitarla. El fiscal Miguel Santos empezaba a verse nervioso. Ese niño estaba desmoronando metódicamente el caso que había construido. «Señoría, aunque haya irregularidades, la responsabilidad de la tesorera sigue siendo suya. Debería haber tenido más control sobre los documentos». Pero Diego tenía un último as bajo la manga. Sacó de la mochila un comprobante de una llamada telefónica. El día que desapareció el dinero, el 5 de octubre, a las 2:30 de la tarde, alguien llamó desde la cooperativa a un banco en la Ciudad de México. Pero a esa hora mi abuela estaba conmigo en el hospital. Diego mostró un comprobante médico. Me había torcido el tobillo jugando fútbol en la escuela. Mi abuela me llevó al hospital a las 2 de la tarde y estuvimos allí hasta las 5.
Aquí está el comprobante de atención, con la hora y todo. El tribunal quedó en silencio absoluto. Hasta el fiscal había perdido su arrogancia inicial. Diego continuó. Si mi abuela estaba conmigo en el hospital a las 2:30 de la tarde, ¿cómo podría haber hecho una llamada desde la cooperativa a la misma hora? Pero Diego no había terminado. Su voz comenzó a temblar, pero no de miedo, sino de emoción. Quiero contarles quién es mi abuela. Cuando tenía 8 años, tuve una crisis de asma muy grave. El medicamento era caro y mi abuela no tenía dinero. ¿Saben qué hizo? Diego sacó del bolsillo una pequeña cajita de terciopelo. Vendió su anillo de matrimonio. El anillo que mi abuelo le dio hace 40 años. Lo vendió para comprar mi medicina. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro del niño. ¿Creen que una persona que vende su anillo de matrimonio para salvar a su nieto sería capaz de robar el dinero de amigas que trabajan duro para mantener a sus hijos? María Elena, que hasta entonces había logrado mantenerse firme, comenzó a llorar en silencio. Todo el tribunal estaba conmovido. Algunas personas en el público también se limpiaban los ojos discretamente. Mi abuela siempre me dijo que nuestro nombre es nuestro mayor tesoro, que la reputación vale más que todo, el dinero del mundo. ¿Por qué destruiría todo eso por 50,000 pesos? Diego hizo una pausa y miró directamente al fiscal. Señor fiscal, ¿usted tiene nietos? Miguel Santos, visiblemente incómodo, respondió, sí, tengo. Diego continuó. ¿Cree que alguien que ama a su nieto como mi abuela me ama sería capaz de hacer algo que me avergonzara para siempre? El fiscal Miguel Santos se quedó sin palabras por unos segundos. La pregunta de Diego había tocado no solo al profesional, sino al hombre, al abuelo. Intentó recuperar la compostura. Señoría, independientemente de la situación emocional, los hechos son claros, pero Diego no había terminado. Señor fiscal, ¿puedo hacer una pregunta? El juez, fascinado por el desarrollo de los acontecimientos, permitió. Si mi abuela realmente hubiera tomado ese dinero, ¿dónde estaría? ¿Buscó en nuestra casa? Miguel Santos dudó. No fue necesario buscar las evidencias. Diego lo interrumpió educadamente. Entonces no buscaron, porque si hubieran buscado habrían visto que nuestra casa tiene solo 3 cuartos pequeños, que nuestro refrigerador es viejo y a veces no funciona, que duermo en la misma cama que mi abuela porque no tenemos dinero para comprar otra cama. Diego caminó hasta donde estaba su abuela y tomó su mano. 50,000 pesos es mucho dinero, señor fiscal. Si mi abuela hubiera tomado ese dinero, ¿no creen que nuestra vida sería diferente? ¿Que yo tendría zapatos nuevos? ¿Que ella no necesitaría tomar medicamentos para la presión que cuestan la mitad de su pensión? El argumento era simple, pero devastador. El fiscal se dio cuenta de que había construido su caso solo en evidencias circunstanciales, sin investigar realmente el contexto de la vida de la acusada. Fue entonces cuando Diego hizo algo que sorprendió a todos. Sacó de la mochila una carta y dijo, «Mi abuela me dio esto anoche y me dijo que solo lo abriera si era muy necesario. Creo que ahora es el momento». Diego abrió la carta y comenzó a leer con voz temblorosa. «Mi querido Diego, si estás leyendo esto en el tribunal, es porque las cosas están muy difíciles. Quiero que sepas que incluso si me condenan, debes seguir siendo el niño bueno y honesto que siempre has sido». La voz de Diego se volvió más temblorosa. «No estés triste por mí. Ya he vivido una vida larga y fui muy feliz, especialmente en los últimos 2 años cuidándote. Tú me diste un propósito nuevo después de que tus padres se fueron. Si voy a la cárcel, ve a vivir con tu tía Carmen en Guadalajara. Ella cuidará bien de ti». Diego hizo una pausa intentando controlar las lágrimas. «Pero quiero que recuerdes una cosa. La verdad siempre gana, mijo. Puede tardar, puede ser difícil, pero la verdad siempre encuentra una forma de salir. Sigue siendo curioso, sigue haciendo preguntas, sigue creyendo que el mundo puede ser un lugar mejor». Dobló la carta y miró al juez. «Señor juez, mi abuela escribió esto porque sabía que podría ser condenada injustamente, pero también sabía que yo no me rendiría para probar su inocencia. Y no me voy a rendir». En ese momento ocurrió algo extraordinario. Una mujer se levantó en el fondo de la sala. Era Sofía Ramírez, de 38 años,
secretaria de la cooperativa. Estaba pálida y temblando. «Señoría», dijo con una voz casi inaudible, «necesito hablar». El juez Carlos Mendoza levantó la mirada. «Señora, este no es el momento», pero Sofía lo interrumpió. «Por favor, señor juez, no puedo más. Este niño tiene razón». Doña María no tomó el dinero. Un murmullo llenó el tribunal. Diego sintió que el corazón se le aceleraba. María Elena levantó la cabeza, sorprendida. El fiscal quedó visiblemente desconcertado. «Sofía», dijo el juez, «quiere prestar declaración». Sofía asintió, limpiándose las lágrimas que empezaban a correr. «Sí, señor juez, sé quién tomó el dinero». El juez le pidió a Sofía que se acercara. Ella caminó lentamente hacia el frente del tribunal, como si cada paso fuera una montaña. «Señoría, doña María es inocente. Lo sé porque…» Hizo una pausa larga, respiró hondo y dijo, «porque fui yo quien tomó los 50,000 pesos». El tribunal estalló en murmullos. Diego sintió que las piernas le temblaban. Su abuela apretó su mano con fuerza. El fiscal no sabía si sentirse aliviado o molesto por ver su caso derrumbarse. «Silencio», gritó el juez golpeando el martillo. «Señora Sofía, ¿está confesando el crimen del que se acusa a doña María?» Sofía asintió, llorando abiertamente. «Sí, señor juez, yo tomé los 50,000 pesos». Diego miró a Sofía y con la inocencia que solo un niño tiene, preguntó, «Tía Sofía, ¿por qué? Siempre fuiste tan buena con nosotros». Sofía se arrodilló frente a Diego, tomando sus pequeñas manos. «Diego, pequeño, tengo una hija de 6 años, Valentina». «Lo sé, tía Sofía, es mi amiga de la escuela», respondió Diego. Sofía continuó entre sollozos. «Hace 3 meses le diagnosticaron leucemia. El tratamiento cuesta mucho dinero, dinero que no tenía». Sofía miró a María Elena. «Doña María, lo siento tanto. Nunca quise que la acusaran. Pensé que podría devolver el dinero antes de que alguien se diera cuenta. Mi hija estaba muriendo y no sabía qué hacer». María Elena, incluso siendo la víctima de toda esa situación, se levantó y abrazó a Sofía. «Mija, ¿por qué no hablaste conmigo? Podríamos haber encontrado una solución juntas». «Me dio vergüenza», respondió Sofía. «Vergüenza de pedir ayuda, vergüenza de admitir que no podía cuidar a mi hija sola». Diego miró a Sofía y dijo, «Tía Sofía, entiendo que amas a Valentina. Yo también amo a mi abuela más que nada. Pero casi la perdemos por esto». Sofía se volvió hacia Diego. «Tienes razón, Diego, y voy a pasar el resto de mi vida intentando arreglar esto». Miró al juez. «Señor juez, devolveré cada centavo. Trabajaré los años que sean necesarios». El lindo síntoma. Juez Carlos Mendoza, claramente conmovido por toda la situación, dijo, «Doña María queda oficialmente absuelta de todos los cargos. Señora Sofía, usted será procesada, pero considerando las circunstancias y su confesión espontánea, recomendaré que se analice la posibilidad de un acuerdo para la devolución del dinero y servicios comunitarios». Diego corrió a abrazar a su abuela, quien lo levantó del suelo a pesar de su edad. «Abuela, sabía que eras inocente». María Elena lloró de alivio. «Mijo, tú me salvaste. Mi pequeño valiente me salvaste». Todo el tribunal comenzó a aplaudir. Las personas del público se levantaron, emocionadas por la defensa brillante que un niño de 9 años había hecho. El juez golpeó el martillo para cerrar la sesión, pero antes dijo, «Diego, en 25 años de carrera, nunca vi una defensa tan conmovedora y efectiva. Tienes un futuro brillante por delante». Fuera del tribunal, una multitud se formó alrededor de Diego y María Elena. Periodistas de la ciudad querían entrevistar al niño que había salvado a su abuela con una defensa espectacular. Vecinos que habían dudado de María Elena ahora pedían disculpas avergonzados por haber juzgado mal a la mujer que conocían desde hace años. El fiscal Miguel Santos se acercó a Diego. «Pequeño, te debo una disculpa. Debería haber investigado mejor antes de acusar a tu abuela». Diego, con la madurez que había demostrado durante todo el juicio, respondió, «Señor fiscal, solo estaba haciendo su trabajo, pero la próxima vez recuerde que a veces la
Verdad está en los detalles pequeños. Miguel Santos sonrió. Diego, ¿has pensado en estudiar Derecho? Me encantaría ayudarte con tus estudios cuando crezcas. Diego negó con la cabeza. Gracias, señor, pero creo que quiero ser maestro, para enseñar a otros niños a hacer preguntas, como mi abuela me enseñó. Las mujeres de la cooperativa, que habían llegado al tribunal durante el juicio, rodearon a María Elena pidiendo perdón. Doña María, dijo Isabel, la bordadora más mayor, deberíamos haber creído en usted desde el principio. Perdone nuestra desconfianza. María Elena abrazó a cada una. Mijas, ustedes son mi familia. Las familias a veces se pelean, pero el amor siempre gana. Sofía Ramírez se acercó tímidamente. Doña María, sé que no merezco su perdón, pero... María Elena la interrumpió. Sofía, te equivocaste, pero lo hiciste por amor a tu hija. Ahora vamos a encontrar una forma de ayudar a Valentina sin hacerle daño a nadie. Diego tomó la mano de Sofía. Tía Sofía, mi abuela, y yo vamos a ayudar a recaudar dinero para el tratamiento de Valentina. Todos en la cooperativa vamos a ayudar. Sofía comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Esa noche, en la pequeña casa donde vivían, Diego y María Elena se sentaron a la mesa de la cocina para tomar chocolate, caliente como hacían todas las noches, pero esta vez era diferente. La tensión que había dominado sus vidas en las últimas semanas finalmente había desaparecido. «Abuela», dijo Diego, «¿puedo hacerte una pregunta?» María Elena sonrió. «Claro, mijo, puedes preguntarme cualquier cosa». Diego se puso serio. «¿Por qué no te enojaste con tía Sofía? Ella casi te mandó a la cárcel». María Elena pensó cuidadosamente antes de responder. «Diego, el enojo es como veneno. Lastima más a quien lo siente que a quien causó el problema. Sofía cometió un error terrible, pero lo hizo porque estaba desesperada por salvar a su hija. ¿Cómo podría culparla por amarla tanto como yo te amo a ti?» Diego asintió, absorbiendo otra lección de vida de su sabia abuela. «¿Y tú, mijo?», dijo María Elena, «¿cómo supiste que yo era inocente? Incluso cuando todas las evidencias apuntaban contra mí». Diego sonrió. «Porque conozco tu corazón, abuela. Vivo contigo todos los días. Veo cómo tratas a las personas, cómo te preocupas por los demás, cómo me quieres. Una persona con un corazón como el tuyo nunca lastimaría a otros». María. Elena abrazó a su nieto. «Diego, hoy me salvaste, pero me has estado salvando todos los días desde hace 2 años. Cuando tus padres murieron, pensé que mi vida también había terminado. Pero cuidarte me dio un propósito nuevo. Me enseñaste que el amor puede superar cualquier tragedia». En los días siguientes, la historia de Diego se extendió por todo Puebla. Los periódicos de la ciudad publicaron artículos sobre el niño abogado que había salvado a su abuela. Escuelas invitaron a Diego a contar su historia a otros estudiantes. Una editorial local incluso ofreció publicar un libro sobre su experiencia, pero Diego prefería mantener su vida sencilla. Volvió a clases, siguió ayudando a su abuela en la cooperativa y retomó sus juegos con sus amigos. La única diferencia era que ahora era famoso en la escuela, y sus compañeros lo buscaban siempre que tenían algún problema que necesitaba resolverse con lógica e investigación. La cooperativa también cambió tras el incidente. Las mujeres implementaron nuevos controles financieros, con 2 personas siempre responsables del dinero. También crearon un fondo de emergencia para ayudar a los miembros que pasaran por dificultades, para que nadie más se sintiera tentado a cometer un delito por desesperación. Sofía cumplió su palabra. Devolvió todo el dinero trabajando como secretaria en 2 cooperativas diferentes. La comunidad, inspirada por el perdón de María Elena, también se movilizó para ayudar con el tratamiento de Valentina. Se organizaron rifas, bazares y eventos, y en pocos meses se recaudó el dinero necesario para el tratamiento completo. 6 meses después del juicio, Diego estaba en el patio de la escuela cuando su maestra, la señora Carmen, se acercó. «Diego, hay un señor en la entrada que quiere hablar contigo. Dice que es juez». Diego se quedó curioso. ¿Qué estaría
Haciendo el juez Carlos Mendoza en su escuela, Diego encontró al juez esperando en la entrada sonriendo. «Hola, Diego, ¿cómo estás?» Diego saludó educadamente. «Bien, señor juez. ¿Cómo está usted?» El juez rió. «Estoy muy bien. Vine a hacerte una invitación especial a ti y a tu abuela». El juez explicó. «Diego, tu historia inspiró a mucha gente. El Tribunal de Justicia del Estado decidió crear un programa llamado Pequeños Ciudadanos para enseñar a los niños sobre justicia y derechos. Nos gustaría que fueras nuestro primer embajador». Diego se sorprendió. «¿Embajador? ¿Qué significa eso?» El juez explicó. «Significa que visitarías escuelas contando tu historia, enseñando a otros niños que ellos también tienen derechos, que pueden cuestionar cuando algo no está bien, que la justicia no es solo cosa de adultos». «Pero, señor juez», dijo Diego, «no soy experto en nada. Solo quería salvar a mi abuela». El juez sonrió. «Por eso mismo eres especial, Diego. No actuaste como un abogado experimentado. Actuaste como un niño valiente que sabía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y eso es lo que queremos. Enseñar que la justicia comienza con el valor de hacer las preguntas correctas». Diego pidió hablar con su abuela antes de dar una respuesta. Esa noche le contó a María Elena sobre la invitación. «¿Qué opinas, abuela? ¿Debería aceptar?» María Elena pensó por un momento. «Mijo, ¿qué te dice tu corazón?» «Mi corazón dice que puedo ayudar a otros niños», respondió Diego. «Pero también dice que me gusta mi vida como está. Me gusta ir a la escuela, jugar con mis amigos, ayudarte en la cooperativa». María Elena asintió. «Entonces, haz las dos cosas. Acepta la invitación, pero sigue siendo niño». Diego aceptó la invitación, pero con una condición. Solo visitaría escuelas los sábados, para no perder clases, e insistió en que su abuela lo acompañara siempre, porque ella es quien me enseñó todo lo que sé sobre justicia y amor. Las primeras charlas de Diego fueron un éxito impresionante. Hablaba de forma sencilla, usando ejemplos del día a día de los niños. «La justicia no es solo en los tribunales», decía. «La justicia es cuando compartes tu merienda con el compañero que no trajo nada. La justicia es cuando dices la verdad aunque sepas que te van a castigar. La justicia es cuando defiendes al compañero al que están molestando». Durante una charla en una escuela en la periferia de Puebla, una niña de 8 años levantó la mano. «Diego, ¿y si sabemos que algo está mal pero tenemos miedo de hablar?» Diego se arrodilló a su altura. «¿Cómo te llamas?» «Ana», respondió tímidamente. «Ana», dijo Diego, «el miedo es normal. Yo también tenía miedo en el tribunal. Pero, ¿sabes qué me decía siempre mi abuela? Que el valor no. Es no tener miedo. El valor es hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo». La niña sonrió. «¿Cómo hiciste con tu abuela?» Diego asintió. «Como hice con mi abuela». Después de la charla, Ana se acercó a Diego. «Mi padrastro le pega a mi mamá. Quiero ayudarla, pero no sé cómo». Diego tomó la mano de la niña. «Ana, eso es muy serio. Tienes que contárselo a un adulto de confianza. Puede ser una maestra, una vecina, alguien de la familia». Diego llamó a María Elena y a la maestra de Ana. Juntos hablaron con la niña y la orientaron sobre cómo buscar ayuda. Semanas después, Ana y su madre estaban en un refugio seguro y el padrastro estaba siendo procesado. «¿Ves, mijo?», dijo María Elena en el camino de regreso a casa. «Tu historia no solo me salvó a mí, está salvando a otras personas también». Diego sonrió. «Abuela, creo que ahora entiendo por qué el señor juez quería que diera estas charlas». Las charlas de Diego ganaron fama en todo el estado. Llegaban invitaciones de ciudades lejanas, de escuelas públicas y privadas, de organizaciones sociales. Diego siempre aceptaba, pero mantenía su rutina de niño normal durante la semana. Un día, durante una charla en una escuela rural, Diego conoció un caso que lo marcó profundamente. Un niño de 10 años, llamado Pedro, se acercó a él después de la presentación. «Diego, mi papá está preso injustamente. Dicen que robó ganado, pero yo sé que no lo hizo. ¿Puedo hacer lo que tú hiciste?» Diego habló largamente con Pedro, escuchando toda la historia.
El padre del niño había sido acusado de robar ganado de una hacienda vecina, pero Pedro estaba seguro de su inocencia. Estaba conmigo en casa a la hora que dicen que robó el ganado. Estábamos arreglando el tejado. Diego orientó a Pedro sobre cómo organizar las evidencias, cómo hablar con vecinos que podrían haber visto a su padre en casa, cómo buscar un abogado. Pero lo más importante, le enseñó que la verdad requiere paciencia y perseverancia. 3 meses después, Diego recibió una carta. Era de Pedro. Diego, mi papá quedó libre. El abogado dijo que mis evidencias fueron muy importantes. Gracias por enseñarme que los niños también pueden luchar por la justicia. María Elena leyó la carta junto con Diego. Mijo, estás sembrando semillas de justicia en el corazón de estos niños. Un día crecerán y harán del mundo un lugar mejor. Diego abrazó a su abuela. Abuela, esto solo fue posible porque tú me enseñaste que el amor es la base de todo. Han pasado 2 años desde el juicio que cambió sus vidas. Diego ahora tenía 11 años, pero seguía siendo el mismo niño cariñoso y curioso. Había ayudado a decenas de niños a través de sus charlas, inspirado cambios en escuelas y comunidades, y se había convertido en un símbolo de que la justicia no tiene edad. En la cooperativa María Elena seguía como tesorera, pero ahora con procedimientos más estrictos y siempre con la ayuda de Diego para organizar los documentos. Sofía se había convertido en una de las cooperadas más dedicadas, y su hija Valentina estaba completamente curada de la leucemia. Abuela, dijo Diego una noche de sábado mientras organizaban los recibos de la semana, ¿crees que seré abogado cuando crezca? María Elena sonrió. Mijo, ya eres un defensor de la justicia. El título es solo un papel. Lo que importa es el corazón. Diego asintió. Entonces seguiré defendiendo la justicia con título o sin título. María Elena besó la frente de su nieto. Y yo siempre estaré a tu lado, mijo. Siempre. Esa noche, Diego escribió en su diario: Hoy se cumplen 2 años desde que salvé a mi abuela en el tribunal. Aprendí que la justicia no es solo castigar a quien hace el mal, también es proteger a quien hace el bien, es perdonar a quien se equivoca por amor, es tener el valor de decir la verdad incluso cuando es difícil, y sobre todo, es recordar que todos nosotros, incluso los niños, podemos hacer una diferencia en el mundo. Diego guardó el diario y se fue a dormir junto a su abuela, como hacía todas las noches. Afuera, las estrellas brillaban sobre Puebla, iluminando el camino de un niño que demostró que el amor verdadero puede mover montañas, que la valentía no tiene edad y que la justicia, cuando viene del corazón, siempre encuentra una forma de vencer. Y así la historia de Diego y María Elena siguió inspirando a personas en todo México y más allá, demostrando que a veces los héroes más improbables son aquellos que aman con más pureza y luchan con más valentía. Porque, al final, no importa la edad que tengas, lo que importa es el tamaño de tu corazón y la fuerza de tu determinación para hacer lo correcto. La historia que comenzó con lágrimas de desesperación terminó con lágrimas de alegría, y el legado de un niño de 9 años que salvó a su abuela en el tribunal siguió transformando vidas. Un niño a la vez, una familia a la vez, una comunidad a la vez. Esta es la prueba de que el amor verdadero no conoce límites, que la valentía no tiene edad y que la justicia, cuando nace del corazón, siempre encuentra un camino para brillar incluso en los momentos más oscuros. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que el amor puede mover montañas, como decía Doña María? Comparte en los comentarios y suscríbete al canal para más historias emocionantes.